Ok, entonces vamos a dar inicio y Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, qué buen tiempo el de la mañana, ¿verdad, hermano Angels? Con su mensaje. Y qué bueno, ¿verdad? Hay que confiar en Dios. Fue un gran momento de la predicación, creo que muchos aprendimos. Y obvio, ¿verdad? Si venimos con la disposición de aprender, vamos a aprender. Así que antes de empezar voy a tener una corta oración y después entramos de lleno al mensaje. Así que inclinen su rostro y oramos. Buen Dios Padre que está en el cielo, te damos gracias porque estamos acá, Padre, en el mejor lugar donde podamos estar, aprender de ti. Te pedimos que seas tú usándome, Padre, que no sean mis palabras, sino las tuyas, que los hermanos puedan tener esa disposición de aprender, Padre. Así que te pedimos que podamos aprender de tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, es difícil a la vez estar acá, ¿verdad? Sabemos que no merecemos. Siempre tengo ese pensamiento de que alguien de ustedes podría estar acá, ¿verdad? Pero bueno, así lo ha querido Dios y vamos a tener la predicación. Va a ser corto, ¿verdad? Son cosas que ya hemos escuchado, ya el pastor nos ha enseñado esto, otros pastores nos han enseñado esto, así que solo es una repetición, ¿verdad? Pero como dicen, ¿verdad? Allá afuera, ¿verdad? En la repetición está el éxito, así que hay que repetir hasta que lo podamos poner en práctica. Así que vamos a hablar acerca de cualidades para el servicio a Dios. El origen del concepto del servicio a Dios. La idea de servir a Dios viene desde el Antiguo Testamento, donde el servicio estaba relacionado tanto con el culto, el servicio sacerdotal en el templo, ¿verdad?, como con la obediencia diaria. La palabra hebrea para servir es abad. Abad. ¿Qué es lo que significa eso, hermano? ¿Me pueden decir? Pues significa trabajar, adorar o servir. En el Nuevo Testamento, el término griego es diáconos, que es traducido como siervo o ministro y destaca el acto de servir con humildad. Así que, bueno, eso como modo de introducción, ¿verdad? Acerca de lo que es el servir a Dios, que es lo que vamos a hablar ahora. Si me puede decir, pero hermano, ¿dónde podemos ver eso en la Biblia? Pues vamos a Josué 20:15. Josué 20:15. (24:15), perdón. Dice de la siguiente manera. Amén. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servéis. Si a dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Escuche bien esto. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Creo que varios entendemos ese contexto acerca de a quién estaban sirviendo en ese momento el pueblo de Israel. Pero Josué estuvo firme y dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En Romanos 12:1 dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí servir a Dios se entiende como una entrega total de nuestra vida, tanto en adoración como en acciones. El servicio a Dios es un privilegio, una responsabilidad que requiere ciertas cualidades esenciales. Y el apóstol Pablo lo escribió en 2 de Timoteo 2:21. Si quieren vamos ahí, para que crean, ¿verdad? 2 de Timoteo 2:21. Y dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al servicio y dispuesto para toda buena obra. Y hermano, el servir a Dios es buena obra. En este versículo nos recuerda que debemos prepararnos para servir a Dios. Ustedes pueden decir, voy a servir a Dios. Pero necesitamos una preparación, necesitamos cualidades para poder servir a Dios. Hoy hablaremos de 4 cualidades fundamentales para el servicio a Dios.
estar disponibles, ser fieles, ser enseñables y ser entrenables. A través del tiempo acá en nuestra iglesia, hablando de La Palma, hemos visto hombres y mujeres con una vida de servicio, como el pastor Castro, hablando de padre e hijo, como hermana Julia, como hermano Melvin y otras personas más que podemos hablar, hasta también de nuestro pastor, ¿verdad? Personas en las cuales podemos ver vidas de servicio a Dios. No han sido perfectos, pero ni usted ni yo, hermanos, somos perfectos. Pero hay cualidades que ellos han tenido o que ellos tienen y podemos aprenderlas nosotros también. Me recuerdo de cuando estaba pequeño y salía, yo todavía no me congregaba acá en La Palma, y yo salía a comprar, no sé qué es lo que me mandaban a comprar, pero alguien estaba ahí haciendo limpieza en el pasaje escolar. Era hermana Julia. Bien, gracias hermano, tengo el recuerdo de eso. Ella tenía una vida de servicio. Recuerdo de ver al pastor Castro. Ellos tenían una vida de servicio. Me recuerdo de Melvin. Ya no está vivo Melvin, pero él de madrugada, bueno, en la mañanita ya andaba ahí molestando, decían los hermanos, que a la ruta. Ellos tenían una vida de servicio. Así que vamos a ver 4 cualidades que ya las mencioné antes, y la primera es disponibles. Vamos a ir a Isaías 6:8. Isaías 6:8 dice de la siguiente manera. Si no lo tiene, pues hermanos, me escuchan. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dios estaba pidiendo a alguien: ¿a quién enviaré? Y Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Isaías se mostró dispuesto a responder al llamado de Dios sin condiciones, no como algunos, ¿verdad? No como nosotros que pedimos: hay alguien aquí para que pueda servir en esta área, dice el pastor. Y nosotros pedimos condiciones. Isaías no pidió condición, no preguntó sobre los detalles, no preguntó si le iban a dar gracias, no preguntó que si iban a dar refrigerio, solo ofreció su vida para el servicio. Dios busca personas que estén dispuestas a ponerse a su disposición. Esto significa rendir nuestra agenda personal. Todos tenemos una agenda personal, hermano. Estoy estudiando, estudios universitarios, y tengo mi agenda, ¿verdad? Y eso me recuerda hace unas semanas, el pastor me invitó a la conferencia allá en Guatemala, la conferencia de Fuegos de Evangelismo. Y yo le dije, ¿verdad? El pastor me invitó, hace como un mes me pasó invitando, y yo le decía: pastor, no tengo tiempo, le decía yo. Tengo que estar en la universidad, tengo bastantes actividades y no tengo tiempo, le decía, porque yo no estaba en ese momento disponible. El pastor me comenzó a invitar otra vez: hermano, vamos, va a ser de bendición para ti. Y yo: pastor, tengo una agenda personal. Pero Dios, todo eso a su voluntad, proveyó para poder ir. Al final dejé esa agenda de la universidad, estuve presente allá en la conferencia de Guatemala, y hermanos, qué bendición fue ir. Aprendimos mucho con el hermano Angels, y también hay prioridades que nosotros tenemos, pero muchas veces el servicio a Dios requiere salir de nuestra zona de confort. A veces nos sentimos bien sentados ahí. Yo le decía al pastor: pastor, yo no voy a predicar, le decía, porque me sentía bien estando ahí, porque esa era mi zona de confort. A veces me siento allá en la cabina y esa es mi zona de confort, porque algunos tampoco quieren salir de su zona de confort y aprender allá en la cabina, en el sonido. Pero hermanos, tenemos que estar disponibles. Estamos disponibles para orar por alguien, visitar a un necesitado, compartir el evangelio cuando Dios lo demanda. No estamos disponibles, hermanos. Cuando somos disponibles, le decimos a Dios: tu voluntad es mi prioridad. Podemos ver ejemplos. Isaías, en ese que acabamos de leer, cuando Dios buscó un mensajero, Isaías respondió sin titubear: heme aquí, envíame a mí. Me recuerdo cuando el pastor me dijo:
para ir a la conferencia. Yo no quería ir, pero hermanos, qué bendición fue haber ido. O María, la madre de Jesús, en Lucas 1:38, al recibir el mensaje del ángel, ¿qué es lo que dijo? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ambos estuvieron dispuestos a cumplir con el plan de Dios, aunque no conocían todos los detalles ni las implicaciones. Queremos servir, pero queremos conocer los detalles. A veces Dios no nos va a dar los detalles de las cosas que va a hacer con nosotros, pero Dios hace grandes cosas. En la conferencia, cuando estábamos en Guatemala, pude ver un ejemplo claro de una persona que estaba a total disposición. Una persona que estaba dispuesta a renunciar a su tiempo de descanso, de alimentación, dispuesto a hacer un cambio en sus finanzas por el servicio. Me admira la capacidad de una persona que puede o que entiende lo que es el servicio. Y servimos a los demás, pero lo hacemos viendo a Cristo. Eso estábamos hablando con el hermano Angels, ahora que estábamos viniendo de dejar las rutas, ¿verdad? Yo le decía a Angels le decía, cuán importante es servir y no ver a las personas, porque a veces nos decepcionamos y a veces por esa es nuestra excusa. No estoy disponible porque no me van a agradecer, no estoy disponible porque le va bien a otra persona más que yo que sirvo. Pero hermanos, pude ver un ejemplo claro de una persona que estaba a total disposición. Y al ver ese ejemplo entendí yo que yo no había comprendido lo que significaba estar disponible. Estar disponible no significa tener tiempo libre para hacer las cosas, hermano. Estar disponibles es hacer las cosas aunque no tengamos tiempo libre. Tenemos mucho que aprender sobre estar disponibles, el servicio a Dios y mucho más al servicio a Dios. Esta persona de la cual estoy hablando se ofreció a hacer muchas cosas. Estaba cansada esa persona, tenía hambre esa persona, no tenía dinero esa persona. Y le decían, hermano, necesitamos algo. Y le decía, sí, ahí voy. Miraba a esa persona cansada, con los ojos rojos porque necesitaba descanso, con necesidad porque necesitaba dinero, pero prefirió estar disponible para servir a personas que es su necesidad. Y no lo hacía por esas personas en sí, lo hacía por el amor a Dios, porque él servía a Cristo. El segundo punto, hermanos, vamos a ir a 1 Corintios 4:2. Vamos a salir temprano, hermano, no se preocupen. 1 Corintios 4:2. Dice de la siguiente manera. Aquí está. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El primer punto acerca de cualidades para servir a Dios es estar disponibles. Dios necesita a personas que estén disponibles al llamado de Él. Tal vez no van a estar disponibles porque tienen una agenda, tienen prioridades, pero Dios llama a esas personas que están ocupadas. Y solo por estar ocupadas, no es que no van a estar disponibles, pero hacen todo lo posible por estar disponibles al llamado de Dios. Isaías tenía cosas por hacer, pero él respondió al llamado de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. José, en Génesis 39, fue fiel tanto en la casa de Potifar como en la prisión. A pesar de las circunstancias adversas, su fidelidad fue recompensada cuando Dios lo exaltó segundo al mando en Egipto. Si entendemos la historia, si hemos leído la historia de José, entendemos que él fue fiel. Vemos eso, pero no fue fiel y el siguiente día ya estaba ya al segundo al mando, ¿verdad? Pasaron cosas, pasaron circunstancias. Él estuvo arriba y fue fiel. Y él estuvo abajo, estuvo
preso y también fue fiel. Qué gran ejemplo, ¿verdad? Su fidelidad implica constancia, dedicación, incluso cuando nadie más está viendo. Creo que se dice que cuando uno está a solas es cuando uno se encuentra con su naturaleza. Y ahí es donde es más difícil ser fiel. Ser fiel cuando alguien no está viendo es un poco más fácil que cuando uno está solo. Porque cuando uno está solo, llegan pensamientos. Porque cuando uno está solo, podemos hacer lo que, entre comillas, ¿verdad? Lo que nosotros queramos porque nadie nos mira. Y ahí es donde ser fiel significa constancia y dedicación. Significa ser constante en la oración, en el estudio de la palabra, en cumplir con las responsabilidades ministeriales. Algunos de acá tenemos responsabilidades acá en la iglesia. Tenemos que ir a la ruta, tenemos que estar en el sonido, algunos son responsables de la limpieza, otros de cargar acá las baterías del micrófono, otros de poner la silla. Hay responsabilidades, pero hay gente que no está disponible para esas responsabilidades. Hay gente que no quiere ser fiel a esas responsabilidades. Hay veces que yo estoy allá en cabina y no he sido fiel. A veces no he podido estar ahí y el pastor ahí está con su mensaje, hermano, ¿por qué faltaste? Y ya le explico yo por qué falté, ¿verdad? Pero no es una excusa, tenemos que ser fiel aún en las circunstancias. José fue fiel encarcelado. Y hermano, la fidelidad trae recompensas. Vimos que José estuvo preso, pero luego José estuvo segundo al mando. En la iglesia la fidelidad se refleja en cumplir nuestras promesas. Todos acá hemos prometido algo. No sé qué hemos prometido, pero yo he prometido muchas cosas a Dios cuando he llegado a tener necesidad. Y usted puede decir, hermano, ¿y usted qué tiene necesidad? Pues tengo necesidad, hermano. Y he prometido, he hecho promesas. Y tal vez algunas no las he cumplido. Hermanos, no hemos sido fieles, no he sido fiel en cumplir. Pero tenemos que cumplir nuestras promesas, como llegar a tiempo a la iglesia. Podemos ver esa fidelidad con cosas tan sencillas, llegar a tiempo a la iglesia. Usted puede decir, hermano, pero eso, ¿qué tiene que ver con fidelidad? Pues tenemos que ser fiel a ser puntual. El pastor ha estado repitiendo durante estos meses acerca de una frase de estar a tiempo. Tenemos que ser fiel a llegar a tiempo a la iglesia, cumplir con excelencia lo que Dios nos ha encomendado. Hermano, ¿qué ejemplo me puede dar acerca de fidelidad en la Biblia? Pues Moisés. Vamos a ir a Números 12:7. Números 12:7. Dice de la siguiente manera. Si no lo he encontrado, puede escucharme, hermano. Dice: no es así a mi siervo no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Moisés es fiel en toda mi casa. Su fidelidad se reflejó en su obediencia al guiar a Israel, a pesar de las constantes quejas del pueblo. No vamos a estar en las mejores circunstancias, pero tenemos que aprender a ser fiel. No vamos a tener todas las cosas que tenemos, pero hay que aprender a ser fiel. Van a venir enfermedades, van a venir circunstancias, pero tenemos que aprender a ser fiel. Vamos a Daniel 6, capítulo 6. Ahora, hermano, ella le estuvo predicando ahí, ¿verdad? Hermano, si usted no aprendió en la mañana, es porque no quiso, ¿verdad? Porque estuvo bueno. Daniel capítulo 6, vamos al versículo 4 y el versículo 5. Dice de la siguiente manera: entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarlo,
si no la hallamos contra él en relación contra la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Y ahí comenzaron a decir, pero lo que interesa es, no hallaremos lo que dijeron sobre Daniel, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Qué bendición que Daniel fue tan fiel que las demás personas que querían ponerlo en mal dijeron: no vamos a hallar con qué ponerlo en mal. Solo imagínense que dijeran eso de nosotros, que dijeran: ¿qué le vamos a hallar a ese Adonai? Pero no, pueden sacar una gran lista, ¿verdad? Hasta un testamento. Pero hermanos, los enemigos de Daniel no encontraron falta en él porque era íntegro y fue fiel a Dios. Su constancia lo llevó a ser protegido en el foso de los leones. Podemos entender que la fidelidad también nos da protección. Las personas nos movemos, nos guiamos o comportamos por nuestras creencias o principios que hemos aprendido. Debemos ser fieles a estos. Si nuestras acciones no se respaldan con nuestros principios, entonces no somos fieles a estos. El servicio debe ser un principio, servir y buscar a servir a Dios y a los demás. Al hablar de fidelidad podemos ver muchos aspectos, como ser fiel en el dinero, en la administración del dinero, ¿verdad? En el tiempo, en el pensar y en otros aspectos más. Pero en este momento quiero que nos centremos desde la perspectiva de ser fiel, ocupar nuestra fidelidad o nuestros recursos para servir a Dios y a los demás. ¿Somos fieles en lo poco que Dios nos ha dado para administrar? Dios me da, a mí no me da tal vez como a ustedes les da, ¿verdad? Pero Dios provee. Y tengo que ser fiel en administrar eso que Dios me da. Hemos visto cualidades para servir a Dios. La primera es estar disponible. La segunda es ser fiel. Y la tercera es enseñables. Vamos a Proverbios 9:9. Proverbios 9:9. Dice de la siguiente manera: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Los discípulos de Jesús, aunque imperfectos, estaban dispuestos a aprender y ser transformados. En Mateo 12:36 podemos ver que los discípulos pedían explicaciones a Jesús cuando no entendían parábolas. Su actitud de aprender los preparó para llevar el evangelio al mundo. Si queremos estar en el servicio de Dios, si queremos ser siervos, tenemos que tener una actitud o una cualidad de ser enseñables. El pastor, cuando a la hora de poner de ejemplo a una persona que es enseñable, que quiere aprender más, menciona a la hermana Sonia, dice que ella casi siempre es la única que se acerca a él y le dice: pastor, explíqueme esto. Si nosotros tuviéramos esa actitud de querer aprender más, de decir: pastor, yo no le entendía tal vez no lo dijo en español, y él se lo va a decir, él va a ver su actitud de querer aprender. Ser enseñables implica humildad, hermano. Tal vez no nos acercamos porque no somos humildes. Pueden decir: ¿qué me va a enseñar ese Adonai? Implica disposición para recibir corrección y dirección. ¿Cuánto cuesta, verdad, recibir dirección y corrección? No nos gusta que nos digan: hermano, por ahí no compres eso, hermano, te va a hacer mal. Y ahí compramos el Nintendo, ¿verdad? O corrección, ¿verdad? No nos gusta recibir, pero necesitamos ser enseñables. A veces el orgullo puede impedirnos aprender. Pero si deseamos crecer en nuestro servicio a Dios, necesitamos escuchar su palabra y el consejo de líderes piadosos. Necesitamos escuchar. Y por eso le agradezco al pastor por animarme, por motivarme para ir a la conferencia de Guatemala. Hermanos, aprendimos mucho y espero
poder ponerlo en práctica, porque ese siempre es la meta, ¿verdad? Ir a aprender y ponerlo en práctica. En el ministerio, ser enseñable significa estar abiertos a nuevas formas de servir, aprender de los errores y permitir que Dios moldee nuestro carácter. Algunos pueden decir, hermano, yo ya no estoy para edad de aprender en el sonido. Pero hermanos, podemos aprender en el sonido. Tenemos que estar abiertos a nuevas formas de servir, hermano. Hay algo que se está viendo, ¿verdad? Y es acerca del método de servir, hermana Caro, ¿verdad? De enseñar. El pastor me dice, una buena maestra. Así que espero que puedan seguir así, que podamos aprender a servir de esa manera y permitir que Dios nos moldee nuestro carácter. Y me puede decir, hermano, ¿qué ejemplo me puede dar? Pues los discípulos de Jesús. Vamos a Lucas 22. Ya vamos a salir, Lucas. Lucas 22. Lucas me dijo 15 minutos. Ya casi, Lucas, ya casi. Lucas 22, el versículo 61 dice de la siguiente manera. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dice el versículo, y los hombres, bueno, esta es la historia de Pedro, y podemos entender que aunque falló al negar a Jesús, aprendió de sus errores. Jesús los restauró y él confió en la misión de apacentar la iglesia. Vimos a un hombre que no quiso recibir la corrección y corregir y la corrección que Dios le había dado. ¿Qué pasó? Pues falló. Así somos nosotros, ¿verdad? No recibimos la corrección, la dirección que nuestro pastor nos quiere dar y fallamos. Pero ¿sabe qué? Él aprendió de sus errores, Jesús los restauró y confió y siguió con la misión de apacentar su iglesia. Ese es el ejemplo de Pedro. Podemos ver otro ejemplo de Pablo en Gálatas 1, 11 al 18, dice de la siguiente manera. Después de su encuentro con Cristo, se sometió a un proceso de aprendizaje en Arabia antes de comenzar su ministerio. Si quiere después lo puede leer, ¿verdad? Solo se lo estoy explicando. Entonces, él se sometió a un proceso de aprendizaje. Él fue enseñable. Hermanos, ser enseñable significa dejar a un lado nuestras creencias erróneas y estar dispuestos a creer a la verdad. Dejar el orgullo, ese pensar de que nosotros sabemos todo, pero hermano, no sabemos nada. Cada predicación, cada enseñanza, cada miércoles o domingos, nos sentamos y escuchamos lo que Dios trae a través de un siervo de Dios. Pero no somos enseñables. Si lo fuéramos, aprendiéramos lo que debemos de aprender y lo practicáramos. Si lo fuéramos, pues estaríamos a tiempo cada servicio. Si lo fuéramos, deberíamos de vestir siempre como debo de vestir. El pastor siempre nos dice que nos vistamos bien, ¿verdad? Como hombres nos dice. Y no solo días especiales, ¿verdad? Siempre nos ha dicho, hermano, tienes que vestirte bien con saco, ¿verdad? Él siempre dice, yo vengo con saco porque le estoy sirviendo a Dios. Podemos seguir así hablando sobre todo lo que nuestro pastor nos ha tratado de enseñar, pero hermano, no somos enseñables. ¿Estamos dispuestos a aprender y a cambiar para agradar más a Dios? Pues no lo sé, ¿verdad? Usted puede contestar eso en su mente. Y el último punto, hermanos, ya hemos visto que necesitamos cualidades para poder servir a Dios. Pueden haber un montón de cualidades para el servicio a Dios. Solo hemos hablado de 4. Bueno, ahorita con la cuarta, ¿verdad? La cuarta es entrenables. Vamos a Timoteo 2:2. Timoteo 2:2.
dice de la siguiente manera. Segunda Timoteo 2:2 dice de la siguiente manera. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Timoteo fue entrenado por Pablo, tuvo esa cualidad de que tuvo que ser enseñable, tuvo la cualidad de que tuvo que estar disponible y tuvo la cualidad de ser fiel. Timoteo fue entrenado por Pablo para ser un pastor y líder en la iglesia. Pablo le enseñó, corrigió y equipó para que pudiéramos continuar en el ministerio después de su partida. Dios no solo quiere que seamos enseñables, hermanos. No solo quiere que aprendamos. Dios quiere que seamos entrenables. Dios quiere usarnos, pero para eso necesitamos ser entrenables. Sino que también tenemos que estar dispuestos a ser entrenados para roles específicos dentro del ministerio. Como vuelvo y les repito, ¿verdad? Necesitamos siervos. Qué bendición ahora ver a Ricardito y a Brandon ahí recibiendo a la gente, ¿verdad? Brandon ahí con una gran sonrisa. Hermano, Dios le bendiga. Qué bendición, porque él ha querido ser enseñado y hasta ahora está siendo entrenado. Dios no solo quiere que seamos enseñables, hermano, también quiere que estemos dispuestos a ser entrenados. Y esto implica disciplina, estudio y práctica. Así como un atleta necesita un entrenamiento constante para competir, los siervos de Dios necesitan preparación espiritual, doctrinal y práctica para servir con eficiencia. Hermano, estar allá en la cabina de sonido necesita práctica. Owen está aprendiendo y qué bendición por Owen. Pero hermano, nos equivocamos. Yo todavía me equivoco ahí, ¿verdad? Así que Owen se equivoca y yo le digo, hermano, te vas a equivocar un montón de veces. Le digo. Y ya el pastor lo castiga ya. No, mentira, el pastor no lo castiga, pero así se aprende, ¿verdad? En Timoteo aprendió de Pablo y fue entrenado para liderar a la iglesia. Ser entrenable significa poner en práctica lo aprendido. Hermanos, hemos sido enseñados en muchos aspectos, pero mírenos, no somos entrenados. Seguimos sentados acá cada servicio, solo queremos ser enseñados, pero no entrenables. Acerca de esto le hice una pregunta allá en Guatemala a un misionero y le pregunté qué aspectos miraba en las personas para poder dar su recurso, hablando de su vida, ¿verdad? Su tiempo, su dinero. Y me dijo, yo busco una persona que quiera ser entrenable. Y me dijo una frase, porque esa persona no va a sumar, sino que va a multiplicar, me dijo. Y el multiplicando es el lema de este año. Y hermanos, no estamos ni sumando ni multiplicando, hermanos. Pero necesitamos ser entrenables para poder multiplicar, para poder, aunque sea sumar, para poder, aunque sea servir a la obra de Dios. Dios quiere usarnos, pero necesitamos estar disponibles, necesitamos ser fieles, necesitamos estar ser enseñables y ser entrenados. ¿Cuánto cuesta ser entrenados, verdad? A veces, aunque seamos entrenados, seamos entrenables, entrenemos en rutas, entrenemos en ganar almas, en coro, ujier, maestro de escuela dominical. No sé en qué área quiere servir usted, pero puede poner a su vida a disposición, ser fiel, ser enseñado y ser entrenable para que multipliquemos lo que nos han enseñado. Hermano, ¿en qué área queremos ser entrenados para tener una vida de servicio? Yo le dije al pastor, yo no voy a predicarle. No quiere estar ahí, le decía yo. Los hermanos miran bien raro a uno. Pero no es la voluntad mía, es la de Dios. Yo tampoco quería ir a Guatemala, pero hermanos, qué bendición fue. No me voy a cansar de decir eso. Pude ver la mano de Dios en muchas áreas. Tuvimos necesidades allá. Y Dios
nos protegió, Dios suplió las necesidades y disfrutamos. ¡Qué bendición! Servir a Dios es un llamado que requiere disposición, fidelidad, ser enseñable y entrenable, como leemos en Colosenses 3:23-24. Lo puede anotar ahí si es que anotan, y si no, pues lo puede escuchar. Dice de la siguiente manera: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. Algo así dice, ¿verdad? Entonces, servimos de Dios de corazón, y si servimos a Dios con nuestro corazón, lo vamos a hacer con toda disposición, aunque estemos ocupados. Con nuestra fidelidad vamos a ser enseñables y vamos a ser entrenados. Me recuerdo que el pastor nos mencionó y nos dijo, hasta nos dio la fecha: hermano, vas a predicar tal fecha. Y no tenía un corazón dispuesto, pero Dios ha tratado conmigo, y mientras yo escribía pues todo esto, Dios me decía, ¿verdad? Pero estás a disposición a hacer tus tareas, a ir con tus amigos, a malgastar tu tiempo, pero no estás a disposición a hacer mi obra. Hermanos, llegamos allá a Guatemala y yo decía, bueno, voy a ir y voy a aprender, voy a ir con la mentalidad de aprender, y espero que ustedes estén acá con esa misma mentalidad de decir, ¿qué me va a enseñar Adonai? Pero vamos a ver qué es lo que Dios trae para mí. Yo no les voy a traer nada a ustedes, hermanos, pero la Biblia sí les va a ayudar. No miremos al hombre que está acá, sino la palabra de Dios, que es la que nos cambia y nos corrige. Antes de traer esto a ustedes, Dios ha tratado con la vida de uno, ¿verdad? Siempre cuando uno se para acá, primero Dios trata con uno. Entonces, para terminar, porque ya me pasé los 15 minutos, ¿verdad, Lucas? El servicio a Dios no es una tarea más, sino una oportunidad de glorificar su nombre. Que el Señor encuentre en nosotros siervos dispuestos, fieles, enseñables y entrenables para su obra. Estamos listos para ofrecer hoy el servicio al Rey. Usted dirá, ¿verdad?, si está disponible, si su fidelidad, si va a tratar de ser enseñable y va a tratar de ser entrenable para el servicio de Dios. Hay mucho campo para poder servir. Hermanos, necesitamos obreros de ruta, necesitamos maestros de escuela dominical, necesitamos directores acá arriba, necesitamos hombres, mujeres que se quieran servir allá en el sonido. Hermanos, hay muchas áreas para servir, pero va a depender de nosotros si queremos servir. Hay un versículo en la Biblia que dice: entonces discerniréis entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así que usted depende si quiere ser servible o inservible, hermano. Pero yo quiero ser servible para Dios, y bueno, pues hemos aprendido 4 cosas, 4 puntos sencillos que el pastor le mandé, ¿verdad? Siempre le mandamos el bosquejo para que lo pueda decir, para que pueda decir, sí, subite. Que no vaya a ser que hablemos de series, ¿verdad? De películas. Así que espero que Dios haya hablado a ustedes, hermanos. Y bueno, hay que servir a Dios. Que inclinen su rostro y oramos, hermano. Buen Dios Padre.